Y hoy vamos a hablar de otro tóxico que son los autoritarios. ¿Quién no ha sido víctima de algún jefe, esposo, esposa, padres o personas de este tipo en la vida, ¿no? De esas personas vamos a hablar hoy y vamos a reconocerlas y saber cómo tratarlas. Quiero agradecer antes que nada por la enorme cantidad de mails y mensajes que nos dejaron las charlas anteriores, nuestros oyentes, y te invitamos a que lo sigas haciendo y nos envíes tu consulta y tu testimonio de cómo te están ayudando estas charlas para que otros que hoy están escuchando esta radio puedan identificarse con tu experiencia y cambiar el rumbo, como decimos siempre, hacia una vida mejor, ¿sí? Así que escribinos a volverempezarbernal@hotmail.com y déjanos tu comentario. Aprender a identificar a las personas negativas o tóxicas es un gran paso en nuestro camino hacia el bienestar, ya que a menudo nos sucede que no nos damos cuenta del daño que una persona, ya sea un conocido o incluso un ser querido, está realizando sobre nuestra existencia. ¿Escuchaste a alguien decir alguna vez, esto es así o así, y si no te gusta, ahí está la puerta? Es muy común, en épocas como las que corren actualmente, que las relaciones de poder jefe-empleado no sean del todo agradables y que la mayoría de las veces los objetivos propuestos no puedan llevarse a cabo dada las constantes disputas que se establecen entre un jefe y su empleado. Unos, los jefes, se sienten con pleno derecho de usar el poder con autoritarismo, mientras que los otros, los empleados, obedecen por temor. Los que están en posición de poder suelen confundir servilismo con servicio o trabajo o acuerdo entre dos partes, basados en el temor del empleado a perder el trabajo o en su necesidad de tener un salario sí o sí. Este estilo de jefes acrecientan su figura con autoritarismo con el fin de sacar ventaja de su posición y de que su voluntad sea cumplida sin ser cuestionada ni objetada. Este estilo de líderes busca el logro permanente de sus objetivos más allá del pensamiento en equipo, de su búsqueda por la superación y el beneficio para todos. ¿Para qué? Para poder alcanzar sus metas o las metas propuestas. El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales, por parte de alguno o algunos de sus miembros, en el cual se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamento en las decisiones, originando de esta manera un orden social opresivo y carente de libertad para la otra parte de los miembros del grupo social. ¿Cuál es la diferencia que existe entonces entre autoridad y autoritarismo? Ser un jefe con excelencia y un jefe del montón, digamos. Autoridad o autoritarismo. Suenan parecidas estas palabras. Y en este punto vamos a establecer claramente la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Para tomar este ejemplo, lo vamos a hacer solo en el área laboral. ¿Para qué? Para poder entender de una manera mejor cuáles son los deberes y derechos de los jefes y cuáles de los subordinados. El lugar del jefe es un lugar anhelado, es un lugar deseado, pero también es cuestionado y observado permanentemente. Al jefe se le cuestiona la cantidad de horas que trabaja, si toma café o no, el modo en que solicita trabajo, los límites que establece, etcétera, etcétera. Sea bueno o mal jefe, la mayoría de las veces será criticado. Chevalier decía, trata de poner en la obediencia tanta dignidad como en el mandar. Al que desempeña el rol de empleado también se lo observa, se evalúa su puntualidad, su higiene, su orden, su eficacia, su rapidez, el desenvolvimiento, el interés, el respeto y otros ítems de acuerdo a la empresa en la que se encuentre. Es cierto también que la mayoría de las veces nos enojamos cuando recibimos una observación y no podemos tomarla como tal sino como un reto o un enojo. Lo cierto es que en una relación laboral, el que ocupa una posición de liderazgo tiene la autoridad para hacerte saber en una forma correcta y adecuada lo que espera de vos en tu tarea. Este es justamente su derecho, su autoridad, el poder o la facultad de pedir, reclamar, solicitar, felicitar, premiar al otro de quien se está esperando resuelva un trabajo. Esta autoridad es ejercida en pleno derecho, siempre y cuando no derive en autoritarismo, malos tratos o manipulación por parte del jefe. Albert Einstein decía, lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza y solo se consigue una falsa sumisión. Justamente el autoritarismo, el tema que estamos hablando hoy, consiste en el abuso de esa autoridad. Es el poder que traspasa los límites naturales que debieran existir en toda relación laboral. Por lo tanto,
En este orden de ideas, un jefe autoritario no guía, sino que hostiga. No logra que su equipo obedezca voluntariamente, sino que obtiene el control imponiendo su autoridad, inspirando temor en lugar de confianza, transformando al trabajo en una carga pesada, en lugar de presentarlo como un proyecto interesante, motivador y beneficioso para todos. Ahora bien, ¿la posición de liderazgo es permanente e irrevocable? La respuesta es no. El liderazgo, si no es ejercido en continuo aprendizaje, puede convertirse en un liderazgo ineficaz, lo que termina generando un conjunto de personas acéfalas de dirección y de guía. Albert Einstein decía: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y tenía mucha razón. Veamos algunas razones que explican por qué algunos líderes caen o cesan en sus funciones abruptamente. Primero, por ser personas descalificadoras. Creen que llegar a su puesto las habilita para mandar y en la primera oportunidad que tienen lastiman, descalifican y maltratan a sus empleados. Segundo, por ser soberbios. Ellos son los únicos que siempre saben todo y tienen la última palabra. Son jefes que esperan respuestas sin antes haber solicitado el trabajo. Piensan, el otro ya tiene que saber cuál es su función, y eso es falso. Todo lo que se necesita debe ser pedido en tiempo y forma. Tercero, porque tienen miedo, creen que todo el mundo les quiere quitar el puesto. Entonces guardan información y en vez de vaciarse y dar a conocer el conocimiento y la experiencia que ellos lograron, guardan con llave lo adquirido sin saber que en algún momento lo que se guarda y no se utiliza se llena de moho y termina perdiéndose. Todas estas características se pueden modificar si tu aspiración es ser jefe de un equipo que alcance metas y resultados extraordinarios. Sea cual fuere la situación, en buen tono y con una actitud positiva de ambas partes, todo puede ser solucionado. Solo hay que otorgarle al otro la oportunidad. Muchos añoran por años ser jefes, gerentes, supervisores, dueños, pero una vez que llegan, fallan porque no saben qué hacer. ¿Qué pasó aquí? Es que el sueño fue más grande que su capacidad. Si tu anhelo es ser promovido de cargo o de posición, prepárate para que cuando llegue la oportunidad te sientas apto en la función que te corresponde ejecutar. Perfeccionate, mejorate, superate día a día. Dentro tuyo está la capacidad de liderazgo que necesita el mundo. Hoy tenés que diagramar y saber para qué querés llegar a ese puesto y qué es lo que vas a hacer una vez que lo alcances, para que el sueño no sea más grande que tu capacidad y te aplaste. Prepárate y formate antes. La pregunta que debes hacerte es: ¿por qué anhelo este cargo? ¿Para sumar un nombramiento más? ¿Porque me seduce el lugar de poder? ¿Por crecimiento profesional dentro de la grilla o el aumento de sueldo? ¿Para descargar toda mi frustración y mi ira en los otros? ¿Para que otros padezcan en carne propia lo que pasé yo? ¿O para explotar aún más todo este potencial ilimitado que tengo y ayudar a otros a correr la carrera para que todos en algún momento puedan decir: luché, me equivoqué, me levanté y hoy estoy parado en la línea de llegada? ¿Cuál es tu motivación? Si tu anhelo es ser este último tipo de jefe, necesitarás implementar algunos cambios en tu mente y en tu accionar. Tener mentalidad de dueño. ¿Sabes cuál es la mentalidad de dueño? La que te lleva a cuidar las cosas como si fuesen tuyas. Cada aspecto, cada centavo será fundamental también para vos. El dueño es aquel que se ocupa de que los que están a su alrededor den lo mejor de ellos para ellos mismos y para el equipo. Trabajando para la mejora continua de todos, estarás creando valor no solo para tu empresa, sino para vos mismo. Al tomar una decisión, pensá: ¿estoy creando valor para mi empresa o trabajo? Esta manera de actuar te hará una persona digna de confianza, responsable, trabajadora y con un liderazgo suficiente para ser jefe. Sentí que tu trabajo te pertenece y cuídalo. Tu jefe natural se sentirá impactado por tu manera de actuar y verá que aunque hoy aún no sos jefe, ya tenés la mentalidad formada para hacerlo. Mentalidad de dueño es sentir que todo es tuyo o que lo cuidás como si lo fuera. Tal vez hoy estés pensando: ¿valdrá la pena todo esto? Claro que vale la pena. Estás sembrando para tu futuro. Quizás estés pensando que nadie ve ni valora todo lo que hoy estás haciendo, pero solo es una mera apreciación personal. Abraham Lincoln decía: todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Vos crees que nadie te ve, pero ellos, los que tienen que aprobarte, te están observando, aunque no te des cuenta. Entonces trabajá como si ya fueses el jefe. De esta manera, los que estén en posición de decisión serán impactados y tu accionar te habrá servido de trampolín para promocionarte a una nueva posición.
Planifica con tiempo tu perfeccionamiento, diseña las estrategias a seguir para alcanzar tu propósito, cambia tu manera de pensar, pasa del no puedo tener mi empresa, del no puedo capacitarme, al todo es posible, solo tengo que decidirme a hacerlo. Un líder es una persona que tiene visión y sueños y su misma visión genera el engranaje que se necesita para estar siempre motivado. Un líder sabe dónde quiere llegar, no depende de sus sentimientos ni de sus estados de ánimo, sino que se apoya en su determinación, su objetivo y su eficacia. La autoestima te dice me gusta, la eficacia dice yo sé que puedo. Un líder no trabaja ni se esfuerza en vano, sabe que su trabajo y su dedicación sí o sí tendrán una recompensa. Para lograr grandes cosas siempre se necesita tener un líder que sea la guía y marque el camino por donde se debe caminar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando el método que se aplica se basa en el látigo y el castigo, porque esto significa que tenemos un jefe autoritario que con sus actitudes nos falta al respeto, nos afecta nuestra estima y descompone el ambiente laboral. Pero ¿cómo podemos diferenciar a un gran líder de un jefe autoritario? Un jefe es aquella persona que educa, respeta y enseña, delega responsabilidades y confía en la capacidad de su equipo de trabajo. Jaime Grados, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de libros de liderazgo y recursos humanos, asegura que el autoritario no escucha a los demás, no toma en cuenta a sus subordinados, todo el tiempo los acosa, no permite consensos y su actitud llega a lastimar a la gente que lo rodea. Y peor aún, la percepción que tiene de los demás es de muy poco valor. El jefe autoritario continuamente le falta el respeto a su personal, con comentarios hirientes, donde los cataloga de flojos, irresponsables, ineptos, porque considera que él es el único con la capacidad suficiente para desarrollar las funciones asignadas a su departamento. Así lo describe Jaime Grados. Es indispensable que en este tipo de relación laboral se definan claramente los valores que están en juego. Si la cuestión es solo trabajo, teóricamente bastaría con ser responsable, cumplir con las exigencias del caso y llegar a las metas establecidas para sobrellevar la relación. Pero el problema puede ir más allá, ya que para un jefe autoritario nunca está bien hecho el trabajo y siempre existe algo que no le parece. Dice Grados Espinosa, una fórmula muy efectiva es aprender a negociar sobre cómo quiere que se haga el trabajo, poner mucho cuidado en los detalles, definir las metas y dejar todo por escrito. Con esto no habrá confusiones ni malos entendidos en el futuro. Una vez que se haya cumplido con todo lo anterior, esto se convierte en la mejor arma de defensa de los empleados, ya que demuestran que son capaces de alcanzar las metas establecidas de la forma en que se habían planteado y así pueden ganarse el respeto de la autoridad. También es recomendable que el trabajador sea observador y perceptivo de las cosas, que no se deje dominar por el miedo a la autoridad o pelee con él de manera violenta. Lo más recomendable es que trate de identificar cuáles son las acciones que el jefe considera buenas y cuáles son las que molestan invariablemente. Este ejercicio es más bien un instrumento de defensa en donde las personas utilizan un grado mayor de inteligencia emocional y pueden frenar los impulsos violentos del jerarca. Pero la mejor manera para evitar problemas y peleas es poner límites desde el principio de la relación y no permitir que vaya más allá de lo estrictamente profesional. En pocas palabras, simple y sencillamente, es demostrar el valor y el respeto que nos tenemos a nosotros mismos como personas y así impedir que otros nos denigren o insulten solo por el hecho de ser nuestros superiores. De esta forma, la clave para sobrellevar a los jefes autoritarios es mantener el respeto a nosotros mismos, cumplir responsablemente con el trabajo que nos han encomendado y evitar generar un ambiente de violencia y maltrato. La tarea de mantener resguardada tu dignidad te pertenece. No permitas que bajo ninguna circunstancia te ofendan o pongan en duda tus capacidades, ya que lo que debe prevalecer en toda relación es el respeto, sin importar la jerarquía de cada persona. Seguramente estarás preguntando a qué se debe que los autoritarios posean este tipo de personalidad. El término personalidad proviene del griego persona, que significa la máscara que utilizaban los actores en las representaciones teatrales. Esta definición identificaría la personalidad con los diversos roles o papeles que una persona representa a lo largo de su vida en los diversos escenarios por los que transita. Estos papeles se encuentran dados ya en la sociedad cuando nacemos en forma de norma o valores, y las personas accidentalmente participan de algunos de ellos, no los eligen. De modo que el autoritarismo guarda relación con unas normas sociales que aprueban el dominio, el poder y el control sobre los demás, el ejercicio de la autoridad y el castigo ante su transgresión.
La transmisión de estas normas que estábamos hablando pueden comenzar desde la primera infancia, cuando los padres responden con hostilidad al niño, cuando el niño se pone en contra de ellos, o llora, o se queja, o se equivoca. Este modelo de comportamiento será repetido por el niño cuando experimente frustración en sus relaciones sociales. ¿Hay algún tipo de personas que sean más propensas a ser así, autoritaria? No existe una predisposición a un tipo de personalidad autoritaria, como por ejemplo, a padecer cáncer de mama o a tener colesterol alto. En cuanto que el autoritarismo o el ser una persona autoritaria no se hereda, sino que se desarrolla a partir de unas normas sociales que son transmitidas por la familia y otros agentes sociales. ¿Qué rasgos tienen en común las personas autoritarias? El autoritarismo puede ir desde la dominancia hasta el sadismo, que sería, la variante más grave, ¿sí? No confundir el sadismo del autoritario con el sadismo sexual, en el que experimenta, placer sexual infligiendo daño físico al otro. Los autoritarios suelen ser personas dominantes, agresivas, dogmáticas o incluso violentas con los demás. Son muy disciplinados, les apasiona mandar, poner normas y castigar su violación, llegando al uso de la amenaza o humillación para conseguir su fin. Responden enérgicamente ante el cuestionamiento de su autoridad o cuando les desafían. Se muestran insensibles ante las necesidades y sentimientos de los demás, llegando a parecer crueles. Tampoco suelen expresar sus sentimientos, algo que ellos consideran como signo de debilidad. Por lo general funcionan muy bien en estructuras de poderes tradicionales, jerárquicas. Sobre todo se ocupan puestos de dirección. Entonces, ¿puede haber diferentes tipos de personas autoritarias? La literatura científica describe 4 tipos de personalidades autoritarias en su variante más grave o sádica, como decíamos recién. El autoritario explosivo, que se caracteriza por explosiones de ira incontrolable dirigidas normalmente contra su familia y agresiones que no buscan tanto el dominio sino liberarse de la frustración. Tiene dificultades para expresar verbalmente su malestar y un ejemplo típico de esto podría ser un padrastro disciplinando. El autoritario tiránico, sorotipo, es el más violento y cruel. Experimenta gran satisfacción ante el sufrimiento que generan los demás. Se muestra frío y calculador. Un ejemplo sería un dictador o un alto cargo militar despiadado. Está el autoritario que se hace respetar. Es estricto en el cumplimiento de las reglas y cree que tiene legitimidad para controlar y castigar a los demás. Se encontraría a gusto este tipo de personas en cargos que impliquen el uso de sanciones sociales. Como ejemplo se podría citar al policía cruel que abusa de su poder. Otro tipo es el autoritario débil, son inseguros, cobardes, dirigen la violencia a víctimas débiles o cabezas de turco, como le dicen algunos, con la finalidad de crearse una apariencia fuerte y temida. Valdría para este ejemplo el integrante de un grupo juvenil violento. ¿Puede darse el caso que sean autoritarios en un ámbito concreto de su vida y en otros no? Dado que las características de personalidades son estables y consistentes a través de las situaciones, en buena lógica las personas autoritarias tenderán a mostrar ese patrón comportamental con las personas que se hallen bajo su influencia, en todas las áreas de su vida que impliquen relaciones de jerarquía o de subordinación. Por ejemplo, quien es dominante y abusador con sus empleados probablemente lo sea también con su pareja, con sus hijos o con otras personas a quienes perciba como vulnerables. ¿Cómo afecta el autoritarismo a nivel personal, laboral o relacional? Todo depende de la intensidad y frecuencia con que muestren comportamientos autoritarios y dominantes y de las características personales de quienes se relacionan con ellos. Los autoritarios suelen ser percibidos por los demás como personas ásperas, dogmáticas, competitivas, carismáticas, intolerantes, insensibles a las necesidades de los otros y poco afectuosas, lo cual tiende a enorgullecerles. En los casos más severos pueden llegar a ser crueles, denigrantes, humillantes y reprimen o impiden hacer algo. En el ámbito familiar pueden considerarse la autoridad suprema, llegando a limitar la libertad de los miembros de su familia, como por ejemplo no dejando salir sola a una hija o controlando las amistades de su esposa. Responderían con ira ante el cuestionamiento de su autoridad. En el área laboral presionan a sus subordinados, critican, velan por el cumplimiento estricto de las normas y reglamentos y no toleran la mínima muestra de desacato o discrepancia con sus órdenes. ¿Ser autoritario tiene relación con el nivel cultural o educativo? No directamente. Es un hecho
que ha habido y hay personas autoritarias en todas las épocas, lugares y estratos socioculturales, como los dirigentes políticos, jueces, religiosos, militares, padres y madres de familia, etc. Pero también es cierto que determinadas prácticas sociales han podido prevalecer en algunos momentos históricos. Sin ir más lejos, en el pasado reciente de nuestro país, los funcionamientos sociales se basaban en la autoridad y no se permitía cuestionamientos. El padre era la cabeza de la familia y tenía toda la autoridad sobre la mujer y los hijos. Ellos no podían contradecirles. El poder e influencia, por ejemplo, de la iglesia y determinadas profesiones, médicos, policías, políticos, era evidente e irrefutable también. En esta época, como en la actual, había personas de diverso nivel educativo y cultural que participaban del autoritarismo, por lo que más que la cultura, lo más determinante sería la falta de valores éticos morales que incluyan el respeto y la tolerancia a los demás y no las relaciones basadas en el dominio y la supremacía, lo que iría en la línea de una pobre educación afectivo-moral por parte de la familia y sus agentes sociales. Puede influir el hecho de haber tenido unos padres demasiado exigentes o que vivamos en un mundo de modelos sociales muy rígidos. Yo creo que la clave se encuentra en determinadas normas sociales que siguen presentes en nuestro contexto, aunque quizás en menor medida un poco que antes, ¿no? Estas normas revelarían una forma de relación interpersonal basada en el poder dado por la posición o la tradición, la autoridad, el dominio, así como la justificación y el empleo del chantaje, la amenaza o la violencia para mantenerlo. En cuanto a la relación parental, muchos estudios apuntan que la personalidad autoritaria tiene su origen en una relación hostil, intolerante y de castigo de los padres hacia el niño, sea el temperamento irritable, malhumorado y amargado del niño, o las frustraciones laborales o personales de los padres, el desencadenante de este tipo de relación. El resultado sería que el niño aprende este modelo autoritario de comportamiento como guía para sus relaciones sociales, que pondrían en marcha ante las frustraciones interpersonales. ¿Un ser autoritario puede esconder algún tipo de complejo? Algunos especialistas han interpretado el autoritarismo a partir de la presencia de complejos. Por ejemplo, Horney señala que las personalidades sádicas abusan de los demás porque odian la vida. Piensan que su propia vida ha sido en vano y sin sentido, y este triunfo vengativo les hace sentir superiores. Otro autor, Fromm, entiende el autoritarismo como una pasión por tener el control absoluto de otro ser vivo, con lo que aliviaría el sentimiento de impredictibilidad en la vida y el amor. ¿Puede ser que deseen proyectar sus debilidades en los demás? Más que desear proyectar sus debilidades, se podría decir que las debilidades y puntos débiles que critican, ridiculizan y mortifican en los demás guardaría relación con las propias. Por ejemplo, el ataque feroz que realizan contra todo lo que huela a sentimentalismo. Pero esto no se haría de una manera intencional ni voluntaria. También se ha hablado de una proyección de sus motivos hostiles por parte de la persona autoritaria sobre los demás, de modo que si se produce un ataque de violencia no pueden ser culpados pues están actuando en defensa. ¿Por qué entonces son incapaces de adaptarse a las variaciones externas y necesitan sí o sí tener todo bajo control? Lo que caracteriza al autoritario no es tanto una capacidad para adaptarse a los cambios externos y una necesidad de control en el entorno. Estas cosas más bien son características propias de una personalidad perfeccionista. Cuando la vigilancia en el cumplimiento de una norma, de las que ellos se hacen veladores, la transgresión de esas normas, las reglas, las convenciones, las órdenes implican el castigo, la agresión, la humillación o la amenaza, ahí aparece la personalidad autoritaria. Los autoritarios entonces suelen ser personas hostiles que solo atacan a personas más débiles. Son hostiles. Esa hostilidad no es gratuita ni indiscriminada, como en el caso de las personalidades antisociales o psicópatas, sino que está dirigida a las personas que guardan una relación de dependencia o subordinación o son más débiles. La violencia en estos casos no es percibida como desproporcionada por el autoritario, sino justificada y apropiada. Se lo merecía, dicen, es por su bien. Estas personas son particularmente hábiles a la hora de identificar las debilidades o vulnerabilidades de sus víctimas, que pueden ser utilizadas para dar mayor daño o humillación. Son personas que tienen demasiado ego y necesidad de autoafirmación. Son personas con baja estima, que utilizarían el dominio y la violencia como una forma de obtener el control en sus vidas y mostrar una apariencia fuerte y temerosa que esconde sus inseguridades y debilidades al exterior.
El autoritarismo, más que un síndrome de personalidad, es un rasgo de la personalidad. La personalidad puede entenderse de manera categorial o dimensional. En el caso de que sea categorial, estableceríamos categorías o tipos excluyentes entre sí, definidos por una característica, por criterios concretos. Por ejemplo, hablamos muchas veces del trastorno de personalidad dependiente, antisocial, o la persona que es evitativa. Mientras que en el caso dimensional, cada personalidad se podría definir a partir de la posición que ocupa en un continuo que representa cada rasgo. Por ejemplo, se puede ser muy extrovertido, poco amable, excesivamente responsable. El autoritarismo puede constituir un síndrome cuando cumple con un número determinado de criterios diagnósticos, pero una persona, tanto si cumple los criterios para el síndrome como si no, también puede caracterizarse a partir de la posición que ocupa en la continuidad de su rasgo. Ese rasgo iría desde el extremo pasivo, inhibido, hasta el extremo autoritario, agresivo. Las personas no suelen confiar en los demás y piensan que solo ellos son capaces de hacer las cosas bien. Suelen desconfiar bastante de los demás, sobre todo de las manifestaciones de amabilidad y de afecto. Pero no es característico que se crean los únicos capaces de hacer las cosas bien. Esto último es más bien típico de las personalidades perfeccionistas, los que les lleva a no delegar tareas y sobrecargarse de responsabilidades y trabajo. En cuanto al porqué de esa desconfianza en el autoritario, puede estar en el miedo a que les releguen de su posición, de esa posición de poder, esa posición privilegiada, o que pongan en entredicho su autoridad. Esto puede dar lugar a que siempre tengan relaciones conflictivas, y fundamentalmente el origen de las relaciones conflictivas radica en su abuso del poder y el empleo de la violencia, la amenaza, la humillación, que son casi continuas como formas de dominio en sus relaciones personales. Esta violencia no proviene tanto de la desconfianza en los demás, sino en el placer que experimentan ejerciéndola por una causa que consideran justa. No buscan el aislamiento ni la soledad, es más, quieren estar rodeados de personas a quien poder dominar y mandar, aunque por el comportamiento que despliegan la gente tiende a evitarlos y a esquivarlos. El problema es que en muchas ocasiones no es posible este alejamiento, ya que la posición que ocupa lo dificulta. Entonces, la pregunta sería cómo convivir o relacionarse con este tipo de personas. La relación con una persona autoritaria puede llegar a ser insufrible, sobre todo si se intenta competir con ellos o desafiarles. Esto sería entrar en su juego preferido, ¿sí?, donde ellos son muy hábiles. La mejor actitud es mantenerse firme en la postura que se está defendiendo, sin atemorizar ni mostrarse temeroso ante las amenazas. Para resolver conflictos con los autoritarios es preferible negociar, mostrándole los beneficios que le puede reportar la alternativa que estamos proponiendo, sin apelar a los sentimientos de la otra persona, ya que son diferentes y te atacarán con más ímpetu. No hay que insistir en que reconozca su error o culpa, porque esto los va a enojar más al no tolerar que les digan lo que tienen que hacer. Si la persona autoritaria es un jefe o un progenitor, lo mejor es no enfrentarse a él, hacerle ver que se aceptan sus normas y después hacemos las cosas como queremos. ¿Qué consecuencias emocionales negativas tiene? Para la persona autoritaria es evidente que está experimentando casi de continuo estados de ira y de enfado. Estos estados emocionales conllevan un muy importante desgaste físico al implicar la continua activación del sistema nervioso simpático y la liberación de diversos neurotransmisores y neurohormonas. Está ampliamente documentada la relación entre los estados continuos de ira y agresividad manifiesta con patologías cardiocoronarias, o sea, infartos agudos del miocardio, angina de pecho, accidentes cerebrovasculares. ¿Podemos darle algún consejo o pauta para que tengan intención de cambiar a los autoritarios? Es muy difícil darle consejos para ayudarles a cambiar, ya que no consideran que existe un problema. Si un autoritario busca ayuda, suele ser debido a problemas secundarios derivados de su estilo de personalidad, como problemas de ansiedad o depresión, por ejemplo. Estas personas suelen verse a sí mismas como realistas, como enérgicos, competitivos, fuertes, y justifican y racionalizan sus accesos de violencia entendiéndolos como justicia. En cualquier caso, el cambio, aunque difícil, debería comenzar por una remoralización, digamos, de la persona, en el sentido de ayudarle a adquirir valores verdaderamente morales que gobiernen sus relaciones sociales. Estos valores deben incluir el respeto y la tolerancia hacia los demás, cualquiera que sea su condición.
Pero acá viene lo mejor. ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar para ser futuros líderes? Mirá y copiá. Busca un referente, mentor le decimos nosotros, alguien que hace lo mismo que vos pero mejor. Imita lo bueno, no copies a los que te han enseñado mal, no cometas los mismos errores. Hay determinadas personas que están en tu entorno y te darán la clave para escalar a un nivel más. Practica la fe. La práctica de la fe en lo que sos capaz de hacer te permite acumular experiencia. Muchas veces nos va mal y no es porque no somos capaces, sino porque nos falta experiencia. Para eso tenés que estar atento. Habrá personas que aparecerán en tu vida y te darán la clave para ir al próximo nivel. Déjate enseñar. Aspirá a ser un experto. Los que investigan las capacidades humanas dicen que para triunfar necesitamos abarcar solo 3 áreas y ser expertos en ellas. Lo que haces bien puede ser el trampolín que te lleve a hacer lo que te gusta y a convertirte en un experto. Desarrolla las áreas en las que elegiste ser el mejor y sin competir, supera tu propio récord. Para ello deberás ampliar tu horizonte, arriesgarte, ensancharte. Poseer las cosas siempre tiene un costo, pero estás llamado a ser el mejor profesional en lo que hagas. Amplía tu horizonte, arriesgate, expandí el sitio de tu tienda, enojate con todo lo que te achica, con lo que te frena, con lo que te limita y extendete a lo grande. Busca referentes y aprende. Acumula experiencias y conectate con gente que te lleve un poco más allá. Ensancha tu visión. El que lo consigue es la gente que llegará a la cima de la montaña. Vos podés. Tenés visión de grandeza. Si en tu lugar de trabajo, aunque todavía no seas jefe, tenés visión de jefe, podrás ver lo que otros no ven. Embarazate de tu visión. Las mujeres cuando se embarazan no ven al bebé hasta que nace, pero lo esperan. Lo sueñan, lo anhelan, aguardan el día del nacimiento para abrazarlo. Así debe ser tu visión, como un embarazo, para que cuando nazca puedas abrazar fuerte ese sueño que anhelas en tu corazón. La visión llegará a tu vida y tu fe se encargará de cumplirla. Visión es ver adentro lo que luego se verá afuera. Es visualizar lo que otros no ven y oírlo antes de que suene. Tener visión es embarazarse del sueño. Tal como una mujer embarazada que no ve al bebé pero sabe que está porque patea, se alimenta y crece. Si mantengo la visión, mi fe la haré realidad, porque fe es la convicción de lo que se espera. Si no espero, ¿para qué quiero fe? Esperar, esperanza y visión son lo mismo. Ganate la autoridad. Las cosas llegan a tu vida cuando las reclamas con autoridad, no con autoritarismo. Autoridad es poseer las cosas sin tenerlas. Todo lo creado en el mundo fue hecho para y por nosotros, y pasará a nuestro poder cuando se lo ordenemos y accionemos para que esto se cumpla. Ejerce autoridad sobre el sueño que tenés, trabajá y proyectate en él. Arrancá de tu vida la timidez, la inseguridad, los aplausos mediocres, el conformismo. Todo esto tiene que morir. Ejerce la autoridad con seguridad y convicción, y todo lo que hayas soñado lo verás hecho realidad. El mundo dice que para ser hay que tener, pero vos ya sos un campeón. El que es, ya puede ser, pero no tener no habilita al no ser. Cuando sabés quién sos, las cosas vienen solas. Todo lo que pidas debe tener un propósito. De repente verás el comienzo de la nube como respuesta a lo que pediste durante años y la lluvia te va a empapar. Hay muchas personas que no llegan a jefes por varios motivos. Creen que ser jefes es mandar. En la primera oportunidad en la que alguien los nombra jefes, utilizan su puesto para lastimar, descalificar y maltratar. Se la creen, ¿sí? La soberbia los inunda. Un hombre llamado Pablo decía: no pongan en el liderazgo gente neófita porque se envanecerán. La palabra neófita quiere decir gente con la cabeza vana que puede inflarse, digamos. Muchos son maravillosos hasta que se hacen de un liderazgo o un aumento de sueldo, pero en el momento que comienzan a tener personas a cargo, nadie más le puede decir nada ni están dispuestos a seguir aprendiendo. Tranquilo, esa gente tarde o temprano se cae. Muchas personas que no pueden llegar a ser jefes porque tienen ataques de pánico, piensan que todo el mundo les quiere quitar o serruchar el piso. Entonces se enquistan en el liderazgo o en el cargo que recibieron y dicen: bueno, ya está, lo logré, me costó años, así que de acá no me mueve ni Dios. Son personas que tienen miedo de que otros puedan venir a arrebatarles lo que poseen, sin darse cuenta de que si no son capaces de relacionarse con los demás, de enseñar, de crear y diseñar nuevos objetivos, el lugar lo van a perder de todas maneras. Muchos han aceptado por años la frase: unos nacieron para mandar y otros para obedecer. Esto es falso.
Todos tenemos la habilidad que necesitamos para obtener lo que soñamos. El tema es que nos mentimos a nosotros mismos diciéndonos: no puedo bajar de peso, no puedo formar una familia, no puedo tener mi empresa, no puedo estudiar, nadie en mi familia lo logró. No dejes que tu mente te controle, ensillala, ¿sí? Como los caballos. Vos podés lograr todo lo que te propongas. Un anónimo dijo: el hombre absurdo es aquel que no cambia jamás. Ponele el asiento al caballo, ¿sí? Ordena tu cabeza, porque si no serás como un caballo salvaje. Es cierto, el caballo corre, pero el hombre inventó el tren y le ganó la carrera. Naciste para ser jefe, para gobernar, para liderar, para formar tu propia empresa, para dirigir naciones. Todo está dentro tuyo. Liberalo. Tenés habilidad para ser jefe, para ser gerente, para ser profesional y todo lo que te propongas. Es mejor tener trabajo que empleo. Un empleo te da dinero. Un trabajo te desarrolla. Muchas personas en un empleo hacen lo que no les gusta, pero esto debe ser momentáneo. Lo ideal es que trabajes porque te gusta y te apasiona, y que ese trabajo tenga que ver con tu vocación y con las cosas que más amás. Ten una mente abierta. Si tu mente se abre, podrás recibir todo lo nuevo que te servirá para llegar al objetivo. El odre, en la antigüedad, era una bolsa de cuero en la cual se almacenaba el vino. Y esta bolsa perdía flexibilidad al secarse, lo que hacía que el vino fermentara, y como ya no se estiraba, digamos, el cuero se rompía y el vino se derramaba. De la misma manera, sin una mente flexible, una mente amplia, no podremos adecuarnos a los cambios de planes que tengamos que implementar. Muchas personas, si escuchan algo que no pertenece a su pensamiento, dicen: eso no puede ser, eso no es verdad. Creen que su conocimiento es todo lo que existe. Ser estrictos, rígidos, autoritarios y tener una mente cerrada no te permitirá ser una persona abierta a los cambios. La mente cerrada hasta se expresa con rigidez física. Hay personas rígidas que no tienen mentores, por ejemplo, que ya saben todo, ¿sí? No permitiéndose tampoco disfrutar de la alegría y de sus emociones. Todo lo emocional les molesta, debido a que su misma inseguridad los hace querer tener el control de todo y de todos. Necesitan moverse en el mundo de lo conocido, ya que el imperativo y el deber los gobierna. Esto se hace así y punto. Nuestra mente no puede estar condicionada a un piloto automático. La mente solo cuestiona lo que debe hacer y no pregunta si es útil, si sirve o no. Para poder recibir lo nuevo necesitamos tener una mente abierta. Gilbert K. Chesterton decía: el fin de tener una mente abierta, como el de una boca, es llenarla con algo valioso. No hay nada peor que encontrarse con una mente cerrada. Si abrís tu mente, recibirás el vino nuevo y todo lo que te propongas podrás alcanzarlo. En segundo lugar, tenés que saber que una mente abierta atraerá gente con la misma visión que la tuya. Si tenés una mente abierta, atraerás gente abierta a lo nuevo, a tu vida. Cuando atraes gente que es como vos, llegarás sí o sí a cumplir tu plan. Una mente abierta me da la capacidad de adaptarme a todo lugar y a toda circunstancia. Cuando tu mente esté abierta, podrás estar en la casa de aquel que es distinto a vos y podrás estar en cualquier circunstancia. Tendrás la habilidad para estar con intelectuales y con ignorantes, con grandes hombres o con aquellos que no pudieron conquistar sus objetivos. Cuando tu mente esté abierta, podrás conectarte con cualquier persona y en cualquier circunstancia estarás listo para tomar todo desafío que llegue a tus manos. Este nuevo propósito que hayas recibido, esta flexibilidad de poder salir de lo que no funciona para entrar a lo que sí funciona, activará tu compromiso con tu propio plan. Activar el compromiso significa darse y entregarse en favor de una causa. La mente cerrada no sabe para qué vive, porque éxito es saber para qué estás en el mundo. Cuando sabes los sueños que hay en tu corazón, ya sos exitoso. El vino nuevo te dará la capacidad de jugarte y entregarte por esa causa y volcar toda tu energía, tu tiempo y tu dinero en favor del propósito y del plan que diseñaste alcanzar para tu vida. Una mente abierta no te permitirá ser indiferente, te moverá del lugar donde nada sucede para ir donde las cosas sí ocurren. James Coach Penny decía: muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Un anónimo dijo: hay gente tan sumamente pobre que solamente tienen dinero. Cuando haces lo que te gusta, no tenés horario ni de entrada ni de salida. Conserva el empleo que te dará el dinero para abrir las puertas y llegar así al trabajo que es el ideal.
Pero cuidado, antes de llegar tenés que tener planes. Cuando un barco viaja, sabe desde dónde va a zarpar, por qué ruta va a ir y dónde llegará antes de salir. Cuando un avión despega, sabe por qué ruta volará. Cuando un arquitecto planifica un edificio, tiene un anteproyecto y sabe cómo será el pozo, las vigas y todo lo demás. Debemos hacer planes para nuestro próximo gran momento. Tener el plan A, el plan B, el C, el D y todo el vocabulario. Si hoy te regalaron $1.000.000 o recibieras un aumento, tenés que saber de antemano qué harías y qué no con el dinero extra. Hace planes antes del ascenso, antes de tener ese cargo que tanto anhelás. El problema es que no nos preparamos para el futuro. Jesús dijo, si vas a la guerra, siéntate y planifica, no sea que tu enemigo esté mejor equipado y te destruya. Prepárate anticipadamente. Estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo. Queremos que el toque mágico, que Dios nos guíe, y esto no funciona. Debemos anticiparnos y planificar. Planificá, pero nunca te enamores de los planes. Tenés que ser flexible, y si necesitas cambiarlos, hacelo. Documentate, investigá y elegí la mejor estrategia para alcanzar tus metas. Andrew Carnegie dijo, la diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan. Si querés ser jefe, tené el protocolo listo. Si sos jefe y querés ser dueño, tenés que tener patente de dueño antes. ¿Cuáles son las virtudes de un buen jefe? Puntualidad. Para jugar en las ligas mayores, debes practicar la puntualidad desde ahora para que cuando llegues a la gente que tiene el tiempo contado, puedas funcionar con su mismo protocolo. Puntualidad, psicológicamente hablando, significa interés. Demostrarle a la persona que estás interesado en estar con ella. Por lo contrario, al llegar tarde se transmite el mensaje, no puedo ni administrar mi tiempo, por favor, no me des nada porque lo voy a echar a perder. Saber decir las cosas, muchas de las bendiciones que perdimos se extinguieron por no saber cómo decir las cosas. La gente no escucha solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, y para eso necesitas apelar al protocolo. La gente evalúa cómo se sintió cuando oyó lo que dijimos. La sonrisa es un buen comienzo, sonreí un poco más. Ángel Ganivet dice, la audacia se adquiere conociendo el mundo y la discreción conociendo al hombre. Tenés que tener una mente profética, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿sí? Necesitas ser una persona de confianza, capaz de llevar una palabra de aliento y de sabiduría en tiempos difíciles. Mucha gente que hoy está enferma ha logrado grandes cosas pero no las pudo disfrutar. Salomón dijo, hay gente que tiene de todo y no lo puede disfrutar. Para capturar tu gran momento necesitas estar sano. Si no, escuchá esta historia. Había un hombre que tenía una bolsa adelante y otra atrás. Cuando le preguntaron, ¿qué tienes ahí adelante?, él respondió, aquí en esta bolsa tengo las cosas malas que me pasaron para recordarlas y analizarlas. Y en esta otra bolsa, la bolsa de atrás, las cosas buenas que me pasaron y que cada tanto miro. Otro hombre que pasó con 2 bolsas dijo ante la misma pregunta que en la bolsa de adelante tenía las cosas buenas que le habían pasado para recordarlas y darle gracias a Dios, y en la bolsa de atrás las cosas malas que cargaba con él. Finalmente un tercer hombre, al ser consultado, respondió que en la bolsa de adelante tenía todas las cosas buenas y en la de atrás las cosas malas. Pero el observador vio que la bolsa de atrás estaba vacía y entonces preguntó por qué, y el hombre de las bolsas respondió, es que rompí la bolsa de atrás y cuando tiro algo malo, se cae. Vos sos lo suficientemente bueno para lograrlo. No mires para atrás, no vivas en el pasado. Si nadie en tu familia pudo lograrlo antes, vos sí podés. Llénate de creencias positivas, de estima, de valor y de dominio propio. Sos mucho más grande que el cargo que podés llegar a ocupar. Siempre habrá dentro tuyo potencial y potencia para mucho más. Norman Vincent Peale, el padre del pensamiento positivo, fue un pastor que llegó a China y se detuvo ante un negocio de tatuajes para ver uno que decía, nacido para perder. Entonces preguntó si se tatuaban esa leyenda y le respondieron que sí. Y entonces consultó, ¿cómo puede ser que lo hagan? Y el vendedor le respondió, antes de tatuar el cuerpo, la mente está tatuada. El desafío que todos tenemos por delante es aprender a descubrir cómo funciona nuestro mundo interior y de esta forma tener mayores posibilidades de influir sobre él de manera positiva. Lo que haces hoy, mañana puede hacer la diferencia en tu vida.
No importa cuánto dolor hayas sufrido, ni cuánta gente se haya corrido de tu vista, ni cuántas traiciones hayas padecido. A la larga, entrarás a la tierra de tu bendición y verás cumplido cada uno de tus sueños. Y recordá que si cuando consigas tu propósito, sabes ser una persona de bendición para otros, un nuevo nivel de prosperidad, de éxitos, de riquezas, de salud y de dicha te estarán esperando. Al que sabe dar, aún más se le dará. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito. Prepárate. No hay autoritarios que puedan detenerte, ni destruirte, ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Si querés ponerte en contacto con la Fundación Volver a Empezar, llámanos al 4923-0700 y para los que están en el exterior, 5411-4923-0700 y asesórate de qué días y horarios funciona el grupo de tu interés. Te esperamos en la Sociedad de Fomento Bernal Sud, la Valle 102, entre Rodríguez Peña y Boedo, en la localidad de Bernal, los días viernes de 19:30 horas a 20:30 horas y a partir de las 20:30 horas con las charlas de motivación. Nuestro sitio web es volveraempezarbernal.blogspot.com. Allí encontrarás información referida a los grupos de autoayuda o comunicate telefónicamente o por mensaje de texto a los números 11 5809 7734 y 11 6542 0914. También podés escribirnos por mail o conectarte con nosotros a través del MSN a la dirección de correo volveraempezarbernal@hotmail.com. En Morón, Sucre 464, los días jueves de 18 a 19 horas, teléfono 4459-4139. En Mar del Plata, Tucumán 4674, Casi Juan B. Justo, teléfono 0223-480-8356. O por correo info@volveraempezarmdq.com.ar. Nuestra sede central está en José Bonifacio 346, en el barrio de Caballito, Capital Federal. Nuestra línea directa 4923-0700, atención todos los días de 10 a 22 horas. Si querés ponerte en contacto con la producción, podés hacerlo a través de la página web y a través del mail. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Sos libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo vos las entiendas. Toma tus decisiones con coraje, con libertad y a veces con una cierta dosis de locura. Solo entenderemos la vida y el universo cuando no busquemos explicaciones. Aprender algo significa entrar en contacto con un mundo desconocido en donde las cosas más simples son las más extraordinarias. Atrévete a cambiar, desafíate, no temas a los retos, insistí una y otra vez. Recordá que sin fe se puede perder una batalla que ya parecía ganada. No te des por vencido. Acordate de saber siempre lo que querés y empezá de nuevo. El secreto está en no tener miedo a equivocarnos y de saber que es necesario ser humilde para aprender. Tené paciencia para encontrar el momento exacto y alegrate de tus logros. Y si esto no fuera suficiente, analiza las causas e intentalo con más fuerzas. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Victoria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. No autoboicotearme es mostrar mi verdadero yo, es darme permiso para triunfar, es pensar exitosamente, es ver qué herramientas nuevas tengo que incorporar y qué cosas tengo que sacar de mi vida para lograr el cambio que estoy buscando. Por todo esto, mientras tengamos vida, vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. Atrévete a ser libre, no te arrepentirás, ser libre sí que vale la pena. Mi nombre es Enrique Chévez y desde Bernal, Buenos Aires, República Argentina, nos despedimos hasta el próximo ciclo de charlas de autoayuda y motivación que bautizamos Volver a Empezar. El éxito te está esperando, llena tu mente de valor y de estima, nos vemos en la cima y todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Éxitos!